invierno de aquel año no solo trajo lluvia, trajo una oscuridad que se filtró en las venas de mi familia. Mi padre siempre fue el pilar de nuestra casa, pero aquel día frente al volante, sus ojos vieron algo que la ciencia no puede explicar. Los médicos dijeron infarto agudo. Yo, que viajaba en el asiento de atrás, sé que no fue el corazón. Desperté del coma un mes después, sola, con un diagnóstico de delirio postraumático bajo el brazo. Una pregunta que nadie quería responder. Sobre la muerte de papá. El lunes, a las 8 de la noche de aquella semana, sonó su celular. El remitente era su primo Arturo, su único primo y el único hijo que tuvo, su tía Margaret. Ver en la pantalla su nombre fue toda una sorpresa. Hacía 5 meses, ella había sufrido un accidente automovilístico junto a sus padres. Ese fatídico día, mientras su padre conducía, sufrió un infarto perdiendo el control del volante. El automóvil se volcó y los tres cayeron a un arroyo crecido por la temporada de invierno de aquellos meses. Un mes después, Magdalena despertó de un coma, enterándose de que sus padres habían perecido ese día. Lucía, su mejor amiga, le contó que en el funeral de sus padres no hubo familiares, solo algunos vecinos del barrio, porque nunca pudo contactar a ningún familiar cercano. La confesión de su amiga le partió el alma. No pudo evitar imaginar los ataúdes de sus padres solos en una oscura sala de velación. Hola, Magdalena. No sé qué decir. Siento mucho haberme alejado por cosas que realmente no valían la pena. He intentado comunicarme contigo, pero las frecuencias no han coincidido. Tu tía Margaret dice que quiere verte, que siente tu tristeza y tus ganas de volver a verla. No quiero asustarte, pero el mal nos acecha y estamos atrapados en la profundidad del arroyo. La señal empezó a fallar. Magdalena no pudo escuchar con claridad todo lo que decía Arturo. Durante la recuperación, en la soledad de su casa, había tenido muy presente a su tía Margaret. En ocasiones, hojeaba los álbumes familiares que había guardado su madre. Extrañamente, cuando miraba las fotos de Manuel, su padre, junto a su hermana Margaret, la nostalgia la embargaba. Una disputa con su primo por la herencia de la casa del árbol de limón, como le decían a la casa de la abuela, terminó en distancia y silencio familiar absoluto. Magdalena había prometido a la tía en repetidas ocasiones que iría pronto a visitarla, pero siempre se cruzaba algún imprevisto. Además, la molestia con su primo fue convirtiendo la distancia en años sin cumplirle la promesa. Magdalena tomó el tren que la llevaría desde Quito hasta Ibarra. Mientras los paisajes nublados desfilaban tras el vidrio, se sorprendió mirando su propio reflejo en el cristal mojado y recordando que en el hospital le obligaban a dibujar lo que veía en sus crisis. Sus cuadernos estaban llenos de figuras oscuras, hombres sin rostro hechos con lápices que dibujaban absoluta locura. En el oscuro pasillo del vagón, vio a uno de ellos moverse, parpadeó y desapareció. Es solo la oscuridad de la noche, se repitió. Apretó el historial médico contra su pecho, intentando convencerse de que ya su mente estaba sana. Pero el olor, ese olor a humedad penetrante y aceite quemado, ya no la abandonaría en todo el viaje. Minutos antes de que se detuviera el tren, una vez más miró su reflejo en el cristal, buscando a la Magdalena de antes, pero solo encontraba a una extraña custodiada por sombras. Sombras que parecían susurrar que su historial médico no era un diagnóstico, sino una advertencia de lo que estaba por venir. Al llegar a su destino, la estación estaba casi desierta y parecía que el tiempo había quedado suspendido en algún lugar entre el pasado y el presente. La casa de su tía no estaba tan lejos de la estación, pero algo parecía extraño en el aire. Se sintió observada, como si alguien o algo
estuviera esperando por ella. Mientras iba en el taxi y se acercaba a la casa de la tía Margaret, las memorias de antaño rondaban su cabeza, los recuerdos de la abuela, sus padres, la tía y los juegos con Arturo en el jardín. Le robaron una sonrisa de añoranza. Cuando finalmente llegó a la casa del limonero, al bajar del taxi y atravesar el antejardín, la puerta de entrada estaba ligeramente entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así. Al entrar la casa, había una extraña calma que llenaba el aire. El sonido de la puerta, que crujió al cerrarse detrás de ella, hizo que se estremeciera. La casa olía diferente, un aroma que no podía identificar, pero que la hacía sentirse más nerviosa de lo que esperaba. Los muebles estaban tal como los recordaba, pero la atmósfera se sentía cargada, como si algo estuviera por suceder. La casa, aunque conocida, resultaba extraña. Magdalena subió corriendo las escaleras. Para su alegría, Margaret se encontraba sentada en la cama, mirando hacia la ventana que daba al jardín. Mi niña hermosa, me alegra que estés aquí. Esperaba que cumplieras tu promesa de venir a visitarme y dejaras en el olvido los rencores con Arturo. Sé que él también te echaba de menos, aunque nunca lo dijera. Pero estás aquí y me hace muy feliz. Llegas justo a tiempo para tomar un chocolate caliente. Te lo prepararé, como cuando eras una niñita. Tomando a Margaret de la mano, le ayudo a bajar las escaleras peldaño a peldaño. Cuando llegaron al primer piso, notó algo que no vio cuando entró a la casa, pero que le quemó la piel. Todo estaba invadido de telarañas y un frío inexplicable le rozó la piel. Magdalena se sintió de repente confundida. Preparó el chocolate. Era mejor despejar la mente. Tía, debes decirle a Arturo que haga limpiar la casa. Se ve abandonada. Luce como si nadie viviera aquí. En la cocina, el olor a chocolate era cálido, pero no lograba ocultar el aroma a humedad estancada que subía desde el suelo, ni quitarle a Magdalena la sensación de sentirse observada. Mientras tomaban el chocolate caliente, seguían conversando. Abruptamente la anciana interrumpió la conversación. ¿No lo sientes en el aire, Magdalena?, susurró su tía, señalando el rincón oscuro de la sala. El ser infernal no olvida. El mal siempre reclama lo que es suyo. Miró hacia donde la anciana señalaba. Por un segundo, vio una sombra deslizándose tras la cortina. Sacudió la cabeza. Es el estrés, se repitió. Es la falta de medicación. Margaret le sirvió más chocolate, pero al mirar la taza de su tía, vio que el líquido estaba frío y lleno de una capa de polvo, como si llevara meses servido. Pero en sus manos, su chocolate quemaba. ¿Qué era real? ¿El polvo o el calor? Magdalena cambió el tema de conversación. No podía permitirse seguir viendo detrás de la cortina la supuesta sombra de la cual hablaba su desorientada tía. Le daba miedo tener una crisis y regresar al hospital a causa de los delirios que sufría desde que despertó del coma. Prefirió hablar con Margaret del pueblo, los vecinos que ya ni recordaba, y de muchas anécdotas compartidas cuando los abuelos aún vivían. Ya casi a la medianoche, ayudó a la anciana a acostarse. Magda, quédate durmiendo conmigo. Quiero disfrutar mientras podamos estar juntas de tu compañía, mi niña. Por supuesto que sí, tía. Como cuando venía a pasar vacaciones y Arturo y yo dormíamos contigo. Tenías que apagar la luz para que nos quedáramos callados y nos durmiéramos. Margaret sonrió tras el recuerdo de Magdalena. Cuando la anciana se quedó dormida, Magdalena bajó al primer piso, abrió la que recordaba que era la habitación de su primo. Pero este aún no había llegado. Se sentía feliz de estar en la casa del limonero y disfrutar de la presencia de Margaret. Pero la veía tan pálida, tan demacrada, que se sintió realmente preocupada. Deseaba con ansias hablar con Arturo. Así que lo espero en la sala,
mientras leía un viejo libro que cargaba en su bolso. A las 12 de la madrugada, el sueño le hizo cerrar el libro. Mientras caminaba a la cocina, la cerradura de la puerta principal giró. Magdalena abrió la puerta rápidamente. Solo se veía la neblina pasar y las ramas del limonero moverse como sombras en el piso. La reja del antejardín se encontraba abierta de par en par. Magdalena estaba convencida de que Arturo la estaba tomando del pelo, pero entonces la vio, una sombra, junto al limonero, que comenzó a caminar lentamente en su dirección. Con cada paso que la sombra daba en la penumbra, la mujer se convencía de que no era su primo. Con la proximidad, su rostro se hacía más claro, y al mirar frente a frente, los ojos macabros de aquel ser, visiblemente aterrador, los recuerdos oscuros se fueron aclarando y su respiración se fue acelerando a la misma velocidad que el pánico se apoderaba de cada fibra de su ser. Su memoria lo recordó claramente. Era el rostro demoníaco que vio emerger del fango cuando su padre soltó el volante. Los dibujos de sus delirios, esos que su psiquiatra intentaba descifrar como simples traumas después de despertar del coma, estaban ahí, cobrando vida. El ser de apariencia infernal que destilaba fango y olor nauseabundo ya no era un síntoma de su locura. Estaba parado frente a la casa de la familia, aterrorizándola como lo hizo con su padre el día del accidente. Magdalena retrocedió corriendo para entrar a la casa. Intentó cerrar la puerta con todas las fuerzas que tenía, mientras al otro lado de un solo golpe, las manos deformes de aquel ser aterrador abrieron la puerta de par en par. Magdalena cayó al suelo. Ante su espanto, la cosa demoníaca del arroyo se abalanzó sobre ella. Presa del pánico, la mujer gritaba desesperada: Magda, tranquila, todo está bien, estás a salvo, yo te protejo, le dijo Margaret sentada en la orilla de la cama, secando su frente con un trapo mojado. Mi niña, gritabas como una loca, llorabas, tuviste una pesadilla, pero ya despertaste. Todo fue un mal sueño. ¿Qué hora es?, preguntó Magdalena. Son las 7 de la mañana. Vine a verte hace un rato, pero no te quise despertar. Dormías profundamente, pero hace un momento tus gritos me asustaron. Temblabas y gritabas: no te lleves a papá, déjalo. Pasó algo con Manuel. No, tía. Fue una horrible pesadilla que parecía real, le respondió. Se paró nerviosa, atrapada entre la pesadilla y la duda de si algo infernal se había realmente llevado a su padre. Recordó que Lucía le había dicho que el cuerpo de Manuel nunca apareció. A su mente llegaron los artículos que leyó muchas veces, entre lágrimas, sobre la extraña desaparición de un hombre de edad en un arroyo. La mujer estaba casi convencida de que lo vivido en la madrugada no era solo una pesadilla, y que el rostro de ese ser aterrador lo vio en el carro antes de caer al arroyo. Pero sus recuerdos eran tan frágiles que no sabía que era real. Se sentía tan perdida como cuando despertó hacía 6 meses en el hospital. Tía, necesito tomar mis pastillas. De lo contrario, dudaré hasta de mi propia sombra. Un rato después, se paró de la cama sintiendo la calma que le daban los fármacos psiquiátricos. Estoy bien, solo es un delirio de mi mente, se repitió una y otra vez, mirando su rostro ausente frente al espejo. Se dirigió al cuarto de Arturo. Tras tocar varias veces, este no salió. Así que abrió la puerta. La cama estaba tendida. Tía Margaret, ¿escuchaste entrar a Arturo anoche? Su cama está hecha, pero no habló conmigo. No entiendo. Arturo escapa cuando puede. Debe estar por ahí buscando el momento para hablar contigo, le contestó la tía. Magdalena fue a la cocina a preparar café, sintiendo esa extraña sensación de ser observada. Cuando estuvo listo,
Lo llevo al comedor para desayunar juntas. Mi niña huele a pan recién hecho. Ve a la panadería de Julia y trae uno bien calientico. Claro, tía. Ya voy, le contestó su sobrina. Antes de que Magdalena saliera por el pan, la tía Margaret tomó las manos de su sobrina y con ojos de nostalgia le dijo: Magda, así tomaba tus manos en el hospital. Te cantaba al oído. Sabía que no podías cruzar sola el túnel oscuro. Tus papás me pidieron que te acompañara, que te cantara la canción que tanto te gustaba cuando eras solo una chiquilla. Te acompañé hasta el umbral de vuelta. ¿Qué dices, tía?